¿Qué significa esta medida? ¿Por qué la ha decidido aplicar el gobierno nacional en estas circunstancias? Bueno, Argentina venía con una situación de mucha fragilidad en el sector externo. Todos los días veíamos que había dificultad para aumentar las reservas internacionales. De hecho, Argentina incumplió el compromiso con el Fondo Monetario de aumentar las reservas internacionales. Bueno, y finalmente llegó algún alivio, yo diría con dos medidas que tomó el gobierno para tranquilizarse en el mercado cambiario. Uno fue, yo diría, la difusión del mensaje del secretario del Tesoro de los Estados Unidos diciendo lo vamos a ayudar, y la otra fue esa ventana que se abrió para los exportadores que pudieran exportar sin derechos de exportación, sin retenciones, como le llamamos, ¿no? Bueno, pero esto no cambia sustancialmente. Yo el lunes decía que en realidad, teniendo el apoyo del secretario de Estado de los Estados Unidos, ni siquiera hacía falta bajar las retenciones. Porque una cosa es correrlo en el mercado cambiario a Caputo, por más que sabe mucho de mesa de dinero, y otra cosa es tratar de correr al secretario del Tesoro del país más importante, más grande del mundo, que es Estados Unidos en términos económicos. Entonces, pero bueno, después de esto, bueno, aparece que nada ha cambiado fuera de esa expectativa. Es decir, se está por ver cómo el gobierno logra recomponer las reservas. Bueno, de hecho hoy el Tesoro habría comprado, no tenemos la información oficial, pero habría comprado una cantidad importante de dólares que ha llevado las reservas internacionales, que hace 2 días estaban a 39.000 millones de dólares, las reservas brutas, a 41.000 millones. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno ahora? Vamos a esta restricción. Ha tratado de evitar la operación esta de alguien que compra en el mercado, en el MULC, el mercado único y libre de cambios, aunque no es ni único ni libre, pero digamos, compra en el dólar oficial y vende, por ejemplo, en el dólar MEP o contado con liqui, y hace una diferencia cuando aparece una brecha que lo justifique. Entonces, lo que ha hecho el central, y acá no, digamos, esto es al margen de los discursos oficiales sobre que no hay que intervenir, sobre que hay que eliminar restricciones y demás, lo que ha hecho ha sido decir, bueno, usted no puede operar en el mercado oficial y al día siguiente hacer una diferencia operando con los dólares financieros. Ahora, Alfredo, la intervención sí. del Estado a través de esta medida, ¿no puede verse como una pérdida, o no puede generar una pérdida de confianza, por ejemplo, en el electorado que se había convencido que el Estado no iba a intervenir? Sí, no sé si en el electorado, ahora en los que operan en el mercado de cambio, claramente hay una sensación de improvisación, digamos. Cuando el lunes se dice, por ejemplo, que las exportadoras van a poder presentar la declaración jurada de liquidación con 0% de arancel, bueno, es una medida que por más que el sector agropecuario reclama hace mucho tiempo que bajen las retenciones, bueno, pero es un cambio de regla de juego que además por un periodo de tiempo que ni siquiera fue el que habían establecido, porque en 96 horas le habían declarado exportaciones por 7.000 millones de dólares. Entonces eso le viene bien al gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene el mercado más tranquilo. Ahora, eso es en el corto plazo. De hecho, eso aumenta, como decís vos, la sensación de incertidumbre. Claro. La sensación de que no se sabe exactamente cuáles son las reglas con las cuales se va a operar. Y cuando hay incertidumbre, inestabilidad de reglas, bueno, eso atenta contra la posibilidad de la inversión, de la recuperación de la economía de manera más o menos... Ahora, Alfredo, ¿qué puede pasar desde su conocimiento y experiencia el próximo día lunes? ¿El dólar oficial se puede llegar a mantener, puede llegar a subir levemente, puede llegar a bajar? Bueno, yo diría que el gobierno tiene una posición para disciplinar el mercado. ¿Por qué? Por estos elementos que mencionamos, porque van a seguir entrando dólares de estas exportaciones que se han declarado anticipadamente. Incluso hay quienes dicen que algunas de las cerealeras, han sido básicamente las grandes cerealeras, sobre todo las del complejo sojero, que dicen, bueno, en realidad han presentado declaraciones juradas de exportaciones de soja que todavía no han comprado. Pero al margen de esa discusión, que bueno, tendrá que aclararse en su momento, digo, lo que en realidad sucede es que va a tener una posición para disciplinar en el corto plazo al mercado. Ahora, también es probable que en la medida en que se corta la posibilidad de operar en el mercado oficial y en los dólares financieros, es probable que haya una recuperación
o un crecimiento de valores de del dólar MEP o del contado con liqui. ¿Por qué? Porque bueno, el que ahora dice, bueno, no voy a comprar en el oficial porque después no puedo operar en el otro mercado, o al revés, digamos, va a decir, bueno, aumenta la demanda en uno de ellos, y eso puede tener digamos, un ligero aumento. Además, con el correr de los días va a quedar un poco más claro cuál es el nivel de apoyo del Tesoro de los Estados Unidos, que ha hablado incluso de la posibilidad de un crédito stand-by a partir del Fondo de Estabilización Cambiaria que tiene Estados Unidos. Digamos, está todo muy... yo diría, hay mucha improvisación, producto que el gobierno se resistió durante mucho tiempo y trató muy mal a quienes decíamos que el programa tenía una inconsistencia en la política cambiaria. Entonces, a futuro es probable que veamos una flexibilización de la política cambiaria si se estabiliza un poco el mercado, porque supuestamente el gobierno debería caminar hacia una eliminación de las bandas, claro, en particular de la banda. Pero bueno, eso tiene su costo. El gobierno mantuvo pisado el tipo de cambio todo lo que pudo, porque cualquier gobierno a un mes de las elecciones tiene en el radar básicamente el resultado electoral. Dice, si yo llego con el dólar tranquilo y con la tasa de inflación, que aunque es exageradamente alta, el 2%, 1,5%, 2% mensual, es una tasa escandalosa a nivel internacional, pero mirando de dónde veníamos, eran sus dos activos para que el electorado lo acompañe. Veremos cuáles son las medidas entonces que se toman en estos últimos días, y gracias sobre todo por las recomendaciones que tiene que hacer el ahorrista. Alfredo Blanco, muchísimas gracias.